Conectan sus demás compañeros. Díganos, por favor, ya tenemos una definición de derecho agrario. Muy bien. Ahora, ¿en qué se relaciona este derecho agrario con las otras ramas del derecho en general? Cari, por favor, nos puede Fíjese, decir. Ajá. Lick, buenas tardes, que lo que yo Sí, investigué adelante. de la relación con las otras ramas del derecho, la Ajá. primera dice que es con el derecho constitucional, porque es la base y pilar fundamental de la Constitución y Ajá. establece los principios y estructuras sobre el régimen de la propiedad pública, privada y social y la protección de las comunidades campesinas e indígenas y las garantías individuales y sociales en el campo. Ajá, Con muy el bien. derecho civil, porque Ajá. mantiene una relación de suplementariedad y origen, instituciones clásicas del derecho civil como la propiedad, la posesión, la usucapión, los contratos de arrendamiento y Usu, compraventa, usucapión, Katy. perdón, Usucapión. uh-huh, Ujú. y Ajá, las ¿qué más? sucesiones. Sirve de marco conceptual del derecho agrario, aunque este último impone limitaciones a intereses sociales propios. Ajá, muy bien. Con el derecho administrativo, dice Ajá. que es porque el Estado interviene directamente en la actividad agrícola a través de políticas públicas, el otorgamiento de subsidios, expropiaciones, créditos y la regulación de instituciones u órganos gubernamentales del sector rural. Ajá, muy bien. Con el derecho laboral, porque regula las relaciones del trabajo subordinado en el ámbito rural, porque Ajá. establece regímenes de trabajo especial para los obreros agrícolas y jornaleros, Jornaleros, ajá. velando, velando por sus condiciones laborales, salarios mínimos y jornadas de trabajo. Con el derecho ambiental y ecológico, porque existe una estrecha vinculación en torno al desarrollo sustentable, regula el aprovechamiento racional de la tierra, la preservación de los suelos, el uso del agua y los recursos forestales para evitar la degradación del medio ambiente a causa de explotaciones agrícolas o ganaderas. Con el Ajá. derecho mercantil, porque entra en juego cuando los productos agrícolas dejan de ser para el autoconsumo y pasan a la fase de comercialización e industrialización y abarca desde la creación de las sociedades agropecuarias hasta, Ajá. hasta contratos de crédito, títulos de crédito y seguros agrícolas. Ujú. Con el derecho penal, porque sanciona conductas delictivas cometidas específicamente en el entorno rural o sobre bienes agrícolas, tales como el robo de ganado, perdón, la invasión o el despojo de tierras y la talada ilegal de árboles. Ajá. Muy bien. Con el derecho procesal, porque determina los mecanismos, las vías contenciosas y los tribunales especializados como los tribunales agrarios en diversas legislaciones, que resuelven los conflictos para la tenencia de la tierra o el cumplimiento de los contratos agrarios. Eso sería el. Ajá, muy bien, Cari. La felicito. Gracias, Hay diferentes relaciones con distintas ramas del del derecho. derecho, ¿verdad? Ustedes. Sí, Porque como toda rama del derecho, pues siempre vemos que va a tener una relación con derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral en algunos casos, ¿verdad? Derecho ambiental y, en fin, siempre van a haber relación con otras ramas, ¿verdad, jóvenes? Pero obviamente es para complementar esta rama del derecho. Ustedes saben que el derecho en sí, pues claro, puede surgir como una rama, o sea, desde el punto de vista de si la naturaleza jurídica del derecho agrario, podemos decir que sí, la naturaleza jurídica es que es de derecho social y no se puede encuadrar en público o privado porque es mixto, pero también su naturaleza es que es autónomo, porque si no, no fuera una materia de estudio. El derecho agrario hasta cierto punto es autónomo, porque si no, no fuera un objeto, una rama para con un objeto de estudio en un pensum de una carrera, pero sí necesita auxiliarse como todos, de todas las otras ramas del derecho, ¿verdad? Porque pues surge
con diferentes, con diferentes perspectivas, modalidades, intereses. Hay un montón de cuestiones importantes que hay que ir observando. Cari, pues ya nos resumía ahí con algunas ramas del derecho, pues que se va complementando, ¿verdad? Por supuesto. Pero vamos a ver las principales, ¿verdad, jóvenes? Ustedes tienen que saber que hay unas principales ramas del derecho, ¿verdad? No todas, ¿verdad? Pero sí hay unas en donde va a tener mayor relación por su incidencia, por su relevancia, por su interés, por su capacidad, por su, este, por ser auxiliar y complementar a la rama del derecho autónomo, que es el derecho agrario en sí, ¿verdad? Entendiendo ya la naturaleza jurídica que les había anteriormente comentado. Bien, entonces eso nos lleva a ver ciertas ramas que ya habían empezado ahí a enumerar, pero dentro de las principales, pues podemos encontrar el derecho constitucional. El derecho constitucional marca el camino a seguir en todas las ramas del derecho del que se derivan. Ahora, vamos a ver, ¿por qué el derecho constitucional marca el camino? Ahorita, Eliseo, ahorita les voy a dar la palabra, pero quiero escuchar tus comentarios. Eliseo Argueta, ¿por qué empezamos con la rama del derecho constitucional y decimos que marca el camino a seguir? A lo que yo investigué, buenas tardes, licenciado, Sí, adelante. con lo del derecho constitucional, a lo que yo investigué, Ajá, pues es la Constitución es la que establece los principios rectores sobre el régimen de propiedad, a la ajá, base funcional del social de la ajá. propiedad, protección a comunidades y tierras comunales, reformas y desarrollo agrario, a responder a su pregunta. No sé si estoy bien. Sí, tiene que ver, pero decimos que principalmente con el derecho constitucional, porque la mayoría de las ramas del derecho, de dónde tiene un origen, de dónde tiene un punto de partida, de qué ley suprema se van dividiendo todos estos derechos que después pasan a ser autónomos. De la Eliseo. Constitución, Lic. Ajá. Entonces el derecho constitucional deriva el contenido desarrollado de las normas ordinarias y por ende en las reglamentarias e individualizadas. Nada puede ser contrario a qué, jóvenes, nada puede ser contrario a qué. Nada puede ser inconstitucional. ¿Qué significa que nada puede ser inconstitucional, Eliseo? Eliseo. Ahorita, licenciado, perdón. Considero que no puede estar fuera de lo que es lo que está establecido ya dentro de la Constitución de la República de Guatemala. Correcto. No puede estar fuera. Pati dice que no puede estar fuera. Muy bien, porque tenemos una ley fundamental que es la Constitución. Ahí estamos muy bien. Pero no puede estar fuera porque hay un principio en derecho constitucional. ¿Cómo se llama ese principio, jóvenes? Supremacía constitucional. Muy bien, Carlos. Supremacía constitucional. Y el principio de supremacía constitucional nos indica que no hay nada arriba de la Constitución. Ni siquiera debería haber un derecho ¿cómo se llama? Un tratado en materia de derechos humanos que tenga un carácter de rango constitucional, pero ni siquiera eso pudiera estar arriba de la Constitución, salvo una interpretación que sea pro homine o
en beneficio del hombre, de los seres humanos, que todavía desarrolle más allá de lo que desarrolla la Constitución, tales derechos. Pero el derecho constitucional en Guatemala nos basamos principalmente en lo que le llamamos bloque constitucional. Y el bloque constitucional significa que la Corte de Constitucionalidad ha expresado en su jurisprudencia que el bloque constitucional de las normas ordinarias y las normas reglamentarias y todas esas normas, pues tienen un orden, ¿verdad? Pero el principio de bloque constitucional sitúa a los tratados en materias de derechos humanos con rango de carácter constitucional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a ir ya a un ejemplo práctico. Convenio 169 de la OIT sobre derecho de los pueblos indígenas, que tiene que ver con derecho agrario, porque las comunidades indígenas al final son las más desplazadas con respecto al tema agrario. Según el principio de bloque constitucional, agrupa a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos y a las leyes especiales que sirven como regla para medir si son válidas o no. Quiere decir que el texto principal es la Constitución. Los derechos humanos internacionales, los tratados y convenios ratificados por el Estado se suman a proteger estos derechos individuales de las personas. Y las leyes complementarias, pues complementan las normas de rango, ya les dije, ¿verdad? Ordinarias, reglamentarias, individualizadas, ¿verdad? Pero esto, principio bloque constitucional, sirve para que los jueces puedan decidir si una ley menor respeta o viola los derechos fundamentales. Permite incluir garantías para que la persona, aunque no estén estrictamente en la Constitución, pues tenga un amparo de esos derechos, ¿verdad? Y ayuda a que las leyes del país no contraigan los compromisos internacionales firmados en materia de derechos humanos. Pero nada está por encima de la Constitución, según el principio de supremacía constitucional. El principio de bloque constitucional, la interpretación se debe hacer armónicamente de todos estos derechos humanos. Por ejemplo, si yo les digo algún convenio o tratado en materia de derechos humanos que tenga que ver con asuntos agrarios, según el principio de bloque constitucional Wendy Natalie, ¿dónde lo podría situar? ¿Arriba de la Constitución, a la par de la Constitución o abajo de la Constitución, Wendy? Wendy, Natalie. Abajo de la Constitución. Según el principio de bloque constitucional, un convenio o tratado en materia de derechos humanos que desarrolle un asunto agrario, pero que tenga carácter de convenio o tratado en materia de derechos humanos, ¿en dónde lo tengo que situar? Wendy, otra vez. Al mismo nivel de la Constitución. Wendy, ¿arriba, a la par o abajo de la Constitución? Me dijo. Perdón, yo creería que a la par de la Constitución. Ah, no abajo, sino a par. ¿Por qué a la par, Wendy? Porque son temas de derechos humanos y tengo entendido que esos se sitúan al mismo nivel de la Constitución. A la par de la Constitución. Correcto, Lee. Vamos a ver.
Wendy dice que a la par de la Constitución, pero yo quiero escuchar, por ejemplo, a Ronnie Tubac. Ronnie Tubac, ¿me escucha? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Sí, le escucho. Buenas tardes, Ronnie. Si hablamos de un convenio o tratado en materia de derechos humanos que en materia de derechos humanos que desarrolle al asunto agrario, en donde, según el principio de bloque constitucional, porque el derecho agrario tiene relación con otras ramas, como lo es el principio, como lo es el derecho constitucional. Según el principio de supremacía constitucional, nada está por encima de la norma fundamental que es la Constitución. Pero según el principio de bloque constitucional, ¿en dónde podemos situar estos convenios o tratados en materia de derechos humanos que desarrollen asuntos agrarios? ¿Arriba de la Constitución, a la par de la Constitución, abajo de la Constitución? ¿Y por qué, Ronnie? Según yo, bueno, sería abajo de la Constitución, licenciado, porque no está por encima de la Constitución, sino que entraría como abajo de las leyes ordinarias. Abajo de las leyes ordinarias. Correcto, ajá, sí. Ajá, entonces, ¿en dónde me dijo? Sería abajo de la Constitución. Ajá, entonces, si es abajo de la Constitución, ¿en qué rango estarían esos convenios o tratados en materia de derechos humanos, Ronnie? Estarían en el rango de las leyes ordinarias. ¿Estarían en el rango de las leyes ordinarias? ¿Un convenio o tratado en materia de derechos humanos está en el rango de las leyes ordinarias o está en el rango de una ley constitucional, Ronnie? Porque dijimos que está abajo de la Constitución, no. Arriba de la Constitución, no. A la par de la Constitución, y si está a la par de la Constitución, una norma de carácter ordinario está a la par de la Constitución, Ronnie. Sí, licenciado. Escuche bien, Ronnie, una estaría norma abajo de carácter ordinario está a la par de la Constitución. Pues estaría abajo, licenciado. Una norma de carácter constitucional está a la par de la Constitución. ¿Una norma ordinaria está a la par de la Constitución o abajo de la Constitución, Ronnie? Abajo. Ah, abajo. Abajo. Y si decimos que los convenios o tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, dice la Constitución, que los convenios y tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, si tienen preeminencia sobre el derecho interno, un convenio tratado en materia de derechos humanos que desarrolle el asunto de los pueblos indígenas o desarrolle el asunto agrario y que Guatemala lo haya suscrito y ratificado, ¿en qué rango va a estar? Va a tener un rango de carácter constitucional, pero no va a estar por encima de la Constitución, ni tampoco va a estar a la par de una norma ordinaria. Va a estar arriba de una norma ordinaria. ¿Y cuáles son las únicas leyes jóvenes para su derecho procesal constitucional? ¿Cuáles son las únicas leyes jóvenes que están a la par de la Constitución, que tienen carácter de rango constitucional? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Buenas noches, Lick. Disculpe, antes de que pregunte, quisiera contestar. Sí, dígame. La ley de emisión del pensamiento. Libre emisión del pensamiento. Libre emisión del pensamiento, perdón. Ajá. La ley electoral y de partidos políticos. Ajá.
Ay, ahorita que le dije se me olvidó, Lick, pero sí las tengo en la mente. Faltan dos. Ley de amparo, creo. Eso, la ley de amparo y exhibición personal. Y constitucionalidad de las leyes. Ajá. No, constitucional. Ley de orden Y público. constitucionalidad. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes se llama. Ajá. ¿Y cuál es la otra? La ley de orden público, Lick. Y la ley de orden público. Y entonces, según la explicación que yo les estoy dando ahorita, ¿en dónde entrarían los convenios o tratados en materia de derechos humanos que desarrollen este tema? Al mismo nivel de las leyes constitucionales y de la Constitución, Lick. Al mismo, según el principio de bloque constitucional, que todo se debe respetar, los convenios y tratados en materia de derechos humanos, pero nada está por arriba de la Constitución, pero en materia de derechos humanos, esto dice la Constitución que tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, los convenios y tratados en materia de derechos humanos van a estar a la par de la Constitución, es decir, tienen rango constitucional. Es decir, los convenios y tratados en materia de derechos humanos vendrían a ser, como no lo dice, porque no tenemos una quinta ley, solo tenemos 4 leyes de rango constitucional, pero la número 5 sería los convenios y tratados en materia de derechos humanos. Y eso está explicado, obviamente, por la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes tienen la Constitución comentada, abajo del artículo 40 y algo de la Constitución, ahí está la explicación sobre la preeminencia del derecho interno. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es a la par de la Constitución, es decir, tienen rango constitucional arriba de, gracias, artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, arriba de una ley ordinaria, abajo de la Constitución, a la par de las 4 leyes constitucionales. ¿Se les quedó? Porque eso sí va a ser pregunta de examen. Si yo les pregunto qué relación tiene el derecho agrario con el derecho constitucional y por qué decimos, según el principio de bloque constitucional, que los convenios y tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿qué me van a responder ustedes, jóvenes? Disculpe, Lick, ¿puede repetirme la pregunta? Sí, el derecho agrario tiene relación con otras ramas como lo es el derecho constitucional, y el derecho constitucional establece que el principio de supremacía constitucional, nada está por arriba de la Constitución, y el principio de bloque de constitucionalidad, que todo debe interpretarse armoniosamente. ¿En qué rango entraría entonces los convenios y tratados en materia de derechos humanos? ¿El rango constitucional, Lick? En el rango de carácter constitucional. ¿Y por qué? Porque es un tratado ratificado por Guatemala en materia de derechos humanos. Pero ¿por qué? O sea, sí, porque es un tratado ratificado por Guatemala en materia de derechos humanos, pero ¿por qué? Porque tiene preeminencia sobre el derecho interno. Porque tiene preeminencia sobre el derecho interno, y según la explicación de bloque según el principio de bloque de constitucionalidad, que es la explicación al artículo 46 de la Constitución, tiene preeminencia sobre el derecho interno, significa que se sitúa como una ley de rango constitucionalidad, como una ley de rango constitucional, a la par de las 4 leyes de rango constitucional y arriba de una ley ordinaria. Por eso es que los convenios y tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Se les quedó? ¿Pregunta? Sí, Lick. ¿O alguien tiene una duda? ¿O sí se les quedó por qué? ¿Y cuál es la explicación? ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Porque después no quiero que me digan leak, yo eso no lo sabía, o que me Lick, dejen la pero pregunta en blanco, o que no me la sepan responder. Por eso pregunto, dígame, adelante. sí, Lick, disculpe. A ver, estamos hablando
de las leyes de carácter constitucional y que los tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala tienen preeminencia, pero no están por encima de la Constitución. Hasta ahí todo claro. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Interno, ajá, sí, sobre el derecho interno. Ahora bien, Ajá. eso lo estamos conversando porque el derecho agrario tiene relación o porque hay tratados, o bueno, usted mencionó un tratado ahora del derecho agrario y sobre derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que es el de derecho de los pueblos indígenas, no sé si ustedes lo vieron el semestre pasado, es un convenio en materia de derechos humanos o un convenio que desarrolle asuntos de temas agrarios, si tiene el carácter de derechos humanos, va a tener preeminencia sobre el derecho interno. Y como el derecho agrario tiene relación con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la supremacía constitucional, la Constitución está por encima de todo. Y por el principio de bloque de constitucionalidad, que dice que las normas se deben interpretar en armonía y en concordancia junto con los convenios y tratados en materia de derechos humanos. Y ustedes ya saben por qué. Porque tienen preeminencia sobre el derecho interno, es decir, tiene un carácter de rango constitucional. No sé si está más claro por qué salió una cosa por otra o todavía hay confusión. No, Liga, ahí ya me aclaró bastante, gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene duda o está claro este tema? Porque este tema es fundamental, no solo les va a servir para mi clase, les va a servir para las demás clases. Es que ustedes dominan el principio de bloque de constitucionalidad, van a tener mucha facilidad para poder interpretar y analizar y saber por qué los convenios y tratados en materia de derechos humanos, sea cual fue la materia, pero que sea de derechos humanos, van a tener preeminencia sobre el derecho interno. ¿Sí? Bien. ¿Sí está claro, jóvenes? No hay ninguna duda, ¿verdad? Me dijeron que sí, ¿verdad? Sí, Lee. Muy bien. Muy bien, Vale. Entonces, no solo derechos humanos hay, ¿verdad, jóvenes? O sea, no solo derecho constitucional, o sea, sí es lo fundamental. Por eso es que lo dejé de primero, porque todo lo demás que les explique ahorita lo van a entender bien. Pero lo primero que tenían que entender bien es esto, ¿verdad? ¿Por qué la relación con el derecho constitucional? Ahora bien, no solo hay una relación con el derecho constitucional, hay relación con otras ramas del derecho. Por ejemplo, con el derecho civil. Pues muchas de las figuras del derecho agrario tienen una estrecha relación con el derecho civil. Las diversas disposiciones de los temas que trata el derecho agrario se encuentran contenidas en la norma de carácter civil, en el área privada del derecho. Ahora, ¿qué relación tiene estas normas? ¿A qué se hace relación con las diversas figuras que se relacionan en el derecho agrario? Bien, entonces, hay varias figuras. Una de tus compañeras lo mencionaba, la figura de la titulación supletoria que habla del Código Civil. ¿Tiene o no tiene relación con el derecho agrario, jóvenes? Claro, Lick, porque es sobre las tierras. Muy bien. La usucapión, la aluvión, los modos originarios de adquirir la propiedad, según la doctrina, los modos originarios de adquirir la propiedad, ustedes lo vieron en Derecho Civil 2. ¿Tiene o no tiene relación con el derecho agrario? Jóvenes. Él tiene relación porque ahí va todo lo que es la manera de cómo se puede obtener Adquirir la propiedad. adquirir la propiedad, si por medio de titulación, una compraventa, por medio de un testamento.
Bueno, voy a tocar solo algunas pinceladas, no me voy a meter de lleno porque mi clase no es Derecho Procesal Constitucional, pero les trato de hacer una explicación lo más clara posible para que ustedes lo sepan. De igual manera en Derecho Civil, lo más claro posible porque tiene relación con el Derecho Civil, pero no podemos entrar de lleno porque nuestra clase no es Procesal Constitucional ni es Derecho Civil 2, ¿verdad? Pero dentro del Derecho Civil hay diferentes figuras y modos originarios de adquirir la propiedad. ¿Cuáles son los modos originarios de adquirir la propiedad? Pues el Derecho Civil dice que la usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad. La aluvión es otro modo originario de adquirir la propiedad. ¿Qué otro modo originario de adquirir la propiedad hay, jóvenes? Ahí entraría, Lee, que el tema de la abulsión y el desvío de cuencas. No, entraría, eso es Son aparte, accesorias. entraría la ocupación, la accesión y la usucapión. ¿Se acuerdan un poquito de eso cuando, no sé, me imagino que lo vieron en Derecho Civil 2, ¿verdad? Pregunto. Sí, Lee, Sí, 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 o sea, porque estoy hablando, pero me imagino que sí lo vieron, o sea, sí lo comprenden o hay alguien que no lo haya visto o no lo comprenda. pues de mi parte sí, Lee, sí lo vimos en Civil 2. Ah, muy bien. Y los demás compañeros, si tienen alguna duda, pregunten. Y si no, pues yo lo asumo como que sí lo están entendiendo, o sí lo vieron, o sí lo están repasando ahorita. La ocupación, la accesión y la usucapión, ¿verdad, Alan? Sí, Lee, la usucapión es el poseer, digamos en este caso, Una forma de adquirir la propiedad una por forma de prescripción adquirir la propiedad. adquisitiva por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Exacto, sí, que tiene que ser de forma pacífica, de buena fe, Pacífica, de continua. buena fe, exactamente, muy bien. La usucapión es la forma más usada en Guatemala de adquirir la propiedad. La doctrina le llama usucapión o prescripción adquisitiva. Pero nosotros en Guatemala le llamamos usucapión, o qué nombre le damos a la usucapión en Guatemala, jóvenes. Titulación supletoria. Titulación supletoria, muy bien. Titulación supletoria. La titulación supletoria es llevar a la práctica la usucapión. Y la titulación supletoria es uno de los modos más comunes de adquirir la propiedad en Guatemala y obviamente de acceder a las tierras. Y la titulación supletoria es cuando la persona ha poseído por más de 10 años de forma pacífica, constante, consecuente y ha tenido y hay testigos, ¿verdad? Que ha estado durante ese tiempo poseyendo la propiedad, no teniendo ni tampoco arrogándose propiedad, sino poseyendo, es un legítimo poseedor. Y para que sea un legítimo poseedor, para poder acceder a una tierra, a un inmueble, a un terreno, la ley pues ya muy bien, ya mencionábamos que más de 10 años, que de forma legítima, pública, constante, ¿verdad? Que hayan testigos y que tenga un justo, ¿qué? Alan, ¿cómo se llama eso? Un justo título, Lic. ¿Y en qué consiste el justo título para poder adquirir, para poder decir que poseo una propiedad, un terreno, a un inmueble, Alan? ¿Qué consiste? Fíjese, Lic, que eso del título justo título, no recuerdo qué palabra primero. Ajá, justo Ahí título, ajá, tengo un poco de confusión ajá, por cómo me lo explicaron en el Civil 2. O sea, tengo claro el proceso, cómo llego a la titulación supletoria, qué es la usucapión, la posesión, la ocupación, eso lo tengo claro, pero el tema del título justo sí lo encuentro un poco confuso. ajá, vale. Vamos a ver. Antes de empezar yo a explicar un poco, porque voy a explicar generalidades,
porque es necesario que lo repasen y lo sepan, pero no me puedo meter porque en la clase no es Civil 2, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, porque ya vieron, como ustedes ya vieron Civil 2, se supone que deben dominar esto para poderlo entender mejor, pero está bien, lo vamos a repasar. ¿Quién me dice en qué consiste un justo título? ¿Qué se acuerdan de eso de justo título? ¿Cómo puedo decir yo? Fíjense que hay un terreno ustedes que tengo ahí por Chimaltenango y pues la verdad es que yo lo he tenido, ¿verdad? En forma pacífica, en forma pública, tengo testigos y tengo más de 10 años, tengo como 15 años de tenerlo. Pero ¿qué tengo que hacer para decir que este terreno yo lo poseo legítimamente? Vamos a ver quién no ha participado. Lisbeth Mariela. Lisbeth Mariela, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué procede para que yo pueda decir, bueno, esta tierra yo la poseo de forma pública, pacífica, constante, tengo testigos, tengo 15 años de ser el poseedor de esta tierra? ¿Qué tengo que hacer para acceder a esta titulación supletoria, Lisbeth? ¿Cómo facciono un justo título? Yo comprendo, Teli, que lo del justo título es que la persona que vaya a hacer la venta de la tierra, digamos, o del terreno, sea el dueño legítimo, original, para que pueda hacer la venta. Ahora bien, si no tiene dueño la tierra, pues no podrían hacerse Muy bien, pues propietarios de la misma. vamos a diferenciar dos cosas. Si yo digo, este lápiz, yo poseo este lápiz, porque Lisbeth, Moisés, Nieves, Alan, Manuel, Roxy, Víctor, nadie reclama este lápiz, entonces yo lo poseo. ¿Eso significa que ese lápiz es de mi propiedad, Lisbeth? ¿O solo significa que como nadie lo reclama, yo poseo el lápiz? Significa que como nadie lo está reclamando, usted se está quedando con un lápiz que realmente no sabe quién es el dueño. Ajá. Pero yo me puedo hacer el dueño de ese lápiz, ¿verdad? Sería al pasar el tiempo o del uso del mismo. Yo puedo usarlo de forma pacífica, públicamente, vamos a poner un ejemplo, a tener más de 10 años de estar usando el mismo bolígrafo, porque vamos a poner que es un bolígrafo caro, ¿va? Y nadie lo reclamó. Solo le cambio su tinta, le doy mantenimiento y ahí lo tengo. Va. Entonces, ¿eso me hace a mí el dueño de el lapicero? Tácitamente sí, técnicamente no. ¿Por qué no? Porque un lapicero, pues cualquiera puede decir que es mío, pero un bien inmueble no puedo decir yo, eso es mío. Y entonces como yo ya soy el dueño, entonces yo se lo voy a vender a usted, Lisbeth, mire, deme 100,000 quetzales y se lo vendo, es suyo. ¿Yo puedo hacer eso, Lisbeth? No, porque no es el dueño. Usted posee la vivienda, está haciendo uso de ella, pero no es el dueño de él. Pero usted me dijo, como usted lo tiene de forma pacífica, usted es el dueño, lo puede vender. Eso fue lo que usted dijo, ¿o no? No. Yo le comentaba que lo de justo título, yo entiendo de que no puedo vender el terreno, porque aunque yo lo esté utilizando, no significa que sea mío. Puede aparecer el dueño en algún momento y ahí no sería una venta justa, no sería un justo título porque el terreno no es mío. Lo estoy utilizando, sí, pero no es mío. Yo lo Va. comprendí de esta forma. Cuando yo recibí civil, lo Ajá. comprendí de esta forma. Si yo estoy utilizando una casa en arrendamiento, digamos, y empecé a pagar el arrendamiento y todo, resulta que al cabo del tiempo yo llevaba 15 años viviendo en la casa. Y de los 15 años yo únicamente pagué los primeros 2 años de vivienda del lugar. Eso no significa que la casa vaya a ser mía. Así fue como yo la comprendí en derecho civil, voy a ser muy honesta. No puedo hacerme dueña de la vivienda y mucho menos de disponer de ella al momento de querer venderla porque la vivienda no es mía. Hice uso, Eh, sí, pero no ahí, es mía. ahí es distinto, porque la vivienda sí tiene un propietario, ¿verdad? Si la vivienda sí tiene un propietario, aunque yo viva 30 años en la vivienda, no va a ser mía, así de sencillo.
porque la vivienda sí tiene un propietario. ¿Y qué es lo que diferencia eso de justo título, de la usucapión, de la titulación supletoria, eso de adquirir la tierra, Lick, con lo que usted está diciendo de la propiedad y vender? ¿Qué es lo que diferencia? Miren, pues, lo que diferencia al poseedor con el propietario, ¿saben cómo se llama? Para que lo entiendan así, fácil, fácil. Se llama Registro General de la Propiedad. ¿Es lo mismo un terreno que está registrado a un terreno que no está registrado? ¿Sí o no, jóvenes? Pregunto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Definitivamente no, Lick, no es lo mismo. Yo puedo registrar un terreno que no tiene finca, folio y libro. No, claro que no, tiene que tener datos registrales la finca. Ah, y para poder llegar a registrar una finca, un terreno con finca, folio y libro, tengo que pasar por un trámite que se llama titulación supletoria, en donde yo solo soy el poseedor. Y como poseo la cosa y no hay alguien con un mejor justo título que el mío, porque si hubiera, pues ya entra en litigio y hay que ver quién tiene, quién es el legítimo poseedor. Pero si yo soy el legítimo poseedor y no tiene registro, entonces yo hago estas diligencias voluntarias de titulación supletoria. Y después de titular la propiedad, yo puedo decir, por el paso de otros 10 años, bueno, yo hice la titulación supletoria de un terreno que yo tenía en Chimaltenango. Sigo siendo el legítimo poseedor, no hay mejor título que el mío, porque yo tengo este título desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, hago mis diligencias, llevo a mis testigos, hago todo lo que tenga que hacer que establece la ley, el Código Civil, y el juez declara con lugar las diligencias de titulación supletoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar otros 10 años para poder decirle al Registro General de la Propiedad: señores del Registro General de la Propiedad, yo ya cumplí con los plazos respectivos, por favor, sírvase a inscribir con finca, folio y libro a nombre de Lisbeth Mariela este terreno. Y ya está registrado, ya no soy poseedora, soy la legítima dueña de aquí en adelante. Punto. ¿Entienden la diferencia? O no. Definitivamente sí, Lick. Sí, Lick. ¿Sí? Sí, Entonces, gracias, Lick. eso es, ese es un modo originario de adquirir la propiedad. Y el más común, la usucapión. Entonces, obviamente que sí tiene mucho que ver con derecho agrario a ustedes, porque al final, antes, el Estado otorgaba títulos de posesión, más nunca de registrados con finca, folio y libro. Solo decía, bueno, Cristel, este, Darling, Nieves, Moisés, Alan, ustedes son los poseedores de aquella tierra, ¿ven? Todas estas cuerdas, porque así lo medían antes. Ahora pues en metros cuadrados, ya sabemos, ¿va? Pero antes, que caballerías, que cuerdas, que manzanas. Esto es suyo y allá es suyo y allá es suyo y allá es suyo. Usted es el poseedor de esa tierra. Entonces usted tenía que poseer esa tierra, tener ese título, y después de 10 años de haberlo tenido de forma pública, pacífica, constante, y por el transcurso del tiempo, pues usted hacía las diligencias y a un juez ya podía decir: sí, no hay mejor poseedor que él. Entonces declaro con lugar las diligencias y ahora espera para que usted pueda ya pedirle al Registro General de la Propiedad que le inscriba ese bien inmueble. Esa es la diferencia entre un poseedor y un dueño. El dueño tiene registro, el poseedor no tiene registro. El dueño tiene finca, folio y libro, el poseedor solo tiene un justo título. El dueño sí llama propiedad privada. El poseedor no puede decir todavía propiedad privada, solo puede decir que posee esa tierra y que algún día, por el transcurso del tiempo, va a llegar a ser el legítimo dueño de esas tierras por la figura de la usucapión,
que en la práctica se llama titulación supletoria, que está regulada en el Código Civil. Esa es la forma más común de adquirir la propiedad en Guatemala y la que más problema da, porque no solo sale alguien con un título. De un inmueble pueden salir 10, 15 personas con un título. Entonces hay que ver quién tiene mejor derecho y quién efectivamente es el legítimo poseedor más antiguo de esa propiedad. Y a esa persona se le debe adjudicar y declarar con lugar para que algún día pueda llegar a ser el legítimo propietario ya con finca de folio registrado en el registro general de la propiedad. Entonces, ¿tiene o no tiene mucho que ver el derecho agrario con el derecho civil con esto que les expliqué, jóvenes? Pregunto. Sí, todo que ver. Sí, tiene que ver. ¿Alguien tiene alguna duda? O sí está claro, o sea, sí vamos comprendiendo lo que estoy diciendo, lo que vamos comentando. ¿No hay duda? No le todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos con esa figura de la usucapión y la titulación supletoria, pues sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, obviamente, el derecho agrario, pues sí tiene todo que ver, como diría el compañero, con el derecho civil también. Vemos que las diversas disposiciones de los temas que trata el derecho agrario se encuentran contenidas en la norma civil y en el libro segundo y tercero del Código Civil. Hace relación a diversas figuras que se relacionan con el derecho agrario. Algunos artículos que hacen referencia, pues son hace referencia a el 445, el 456, el 468, el libro segundo, el 904, el 917. En general, yo no les voy a preguntar artículos, solo les estoy dando ejemplos. Pero ustedes ya entendieron por qué sí tiene mucho que ver con el derecho civil. Ahora, con el derecho administrativo. ¿Por qué tiene que ver el derecho agrario con el derecho administrativo? Compañero Víctor Haroldo Giovanni Agustín Gómez, ¿me puede usted explicar por qué tiene que ver el derecho agrario con el derecho administrativo, por favor? Víctor Haroldo Giovanni Agustín Gómez, por favor. Víctor no tiene micrófono, no puede hablar. Va. Cristel, pues le voy a dar la palabra a Cristel Santos. Adelante. Buenas noches, Lick. Yo, lo Sí. que investigué era, bueno, dice que en ciertos estados el derecho agrario tiene una marcada influencia. Esto se debe a autoridades que tienen Ajá. a cargo el manejo de la estructura agraria, de los procedimientos que han de seguirse para el trámite de las peticiones formuladas por los trabajadores del campo y en las que han de resolverse controversias que se susciten. Ujú. Sí, muy bien. ¿Me podría indicar un ejemplo usted de esto, de esta relación? Por favor. Pues considero como el derecho administrativo, o sea, tiene que ver con el Estado, el Congreso. Entonces, tal vez que cuando se crean leyes, por lo que hablaban, creo que ahí está la ley de titulación supletoria o creo que es garantías mobiliarias. Pero más que todo con el proceso de Ley creación de de titulación leyes. supletoria. Ajá. Sí. Ajá, sí, sí, es que sí creo que hay una. Entonces sería eso, por las leyes que se crean para, en este caso, todo lo relacionado con lo que tiene que ver la propiedad también, porque es en relación a la tierra. No sé si estoy bien. Vamos a ver. Con el derecho agrario, muchas de las normas agrarias poseen trámites y procedimientos administrativos, ¿sí o no? Sí. Silic, usted nos mencionaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAGA, Ajá. mencionaba el RIC Con y tierras.
y Fontierras. Esos tres nos dio ejemplos en clases anteriores. Y, Entonces, y como antecedente, antes hubo una Secretaría de Asuntos Agrarios, ¿verdad? Ajá. exacto, sí. Entonces podemos relacionarlos o de conformidad con lo que estamos conversando, el derecho administrativo con el derecho agrario por medio de estas tres instituciones del Estado. Ajá, vale. Sí, o sea, muchas de las normas poseen, obviamente, tiene que ver. Díganme qué norma jurídica no tiene que ver con el Estado. Si para empezar, un organismo del Estado es el que las legisla, el otro es el que las sanciona y las hace cumplir, y el otro es el que las interpreta y aplica. Tiene mucho que ver todas las normas jurídicas, ¿verdad? Con el Estado, ¿verdad? Por supuesto, porque todas son de orden público. Pero muchas de las normas agrarias poseen trámites y procedimientos administrativos, por lo que se indica que el derecho agrario tiene una relación directa con el derecho administrativo, ya que muchas de las figuras agrarias en su mayoría también son administrativas. Por ejemplo, la expropiación de la tierra. ¿Dónde está regulado eso de la expropiación de la tierra, jóvenes? Pregunto. Eso es de derecho constitucional. En ¿Dónde la está regulada la Constitución, expropiación? pero eso es únicamente en casos de calamidad pública. O en casos de también, O bien ¿cómo se llama? cuando el De que el bien bien, prevalezca sobre el bien común. exactamente, que se tiene que hacer un procedimiento administrativo Claro. para que se pueda declarar viable la expropiación de una propiedad, y se debe compensar, y deben de ser por casos de necesidad muy extrema, de fuerza mayor, de bien colectivo sobre bien particular. Solo bajo esas premisas se puede decir que se puede expropiar la propiedad. No solo porque se diga expropiese, no, tiene que haber un fundamento muy, ¿cómo se llama? Sólido para poder llevar a cabo esto. Y la expropiación de la tierra es un procedimiento administrativo que se hace en el Congreso de la República. Entonces, el derecho agrario también está relacionado con el área pública del derecho. Un trámite en Fontierras es cualquier trámite que ustedes hagan ahí, es un trámite administrativo. Un trámite, una norma o una disposición de carácter gubernamental emitida por medio del MAGA va a ser administrativo. Entonces, todo eso tiene que ver con el área pública del derecho y con los trámites y procedimientos administrativos. Por lo tanto, el derecho agrario tiene mucho que ver también con el derecho administrativo. ¿Se les quedó o hay alguna duda con esto? Pregunto. Jóvenes, ¿está claro eso? Claro, y claro. Claro, Muy bien. Ahora vamos con la relación con el derecho penal. Patti, ¿por qué decimos que, o Patricia, por qué decimos que el derecho agrario tiene relación con el derecho penal? ¿En qué se relacionan, Patti? Considero que si alguien hurta algún, alguna propiedad, el ¿Hurta? hurta o roba alguna propiedad, ya es un caso penal. Es lo mismo, perdón, disculpe, solo para que vayamos. Ustedes van Usurpar. a ser abogados y entonces van a hablar técnicamente. ¿Es lo mismo el hurto que el robo, Pati? No, es diferente. Ah, va. ¿La propiedad se puede hurtar? No, No, no se puede hurtar, ¿verdad? solo robar. ¿La propiedad se puede robar? Sí. No, no se puede robar porque No, no es un porque bien no es un móvil. bien mueble, muy bien. Ah, ok. Entonces, la propiedad se puede usurpar ilegítimamente, ¿verdad? Y eso sí es un delito, la usurpación. La propiedad privada no se puede usurpar. Si se usurpa es un delito, porque no es el legítimo propietario o el legítimo poseedor, ¿verdad? Pero
muchas de las áreas del derecho tienen relación directa con el derecho penal. Todas las acciones que son los delitos, ¿verdad? Que son ilícitos, antijurídicas y por las acciones que riñan contra el desenvolvimiento de la ley de la materia regular, en este caso el tema agrario, se derivan acciones ilícitas que obviamente tienen que ver con los delitos contemplados en el Código Penal y leyes penales especiales. Algunos artículos del Código Penal que tratan el tema ilícito en materia de derecho agrario son el 256, el 258, el 343 y el 344. 256, 258, 343 y 344 del Código Penal. También un aspecto importante a mencionar es que el Código Penal contempla el tema agrario como un tema de reinserción, de medida de seguridad y de mejora a la sociedad. ¿Esto en dónde está estipulado? En los artículos, en el artículo 88, numeral 2, y en el artículo 91 y 93 del Código Penal. Pero obviamente, una de las relaciones más directas con el tema de la tierra y de la propiedad privada, pues van a ser los delitos contra la propiedad. Y uno de los delitos contra la propiedad, pues obviamente es la usurpación, el allanamiento, el entrar a un bien inmueble que no es de nuestra propiedad, pues inmediatamente ya se traslada a una acción jurídica típica, culpable y punible, que se llama delito. ¿Jóvenes tienen alguna duda con eso? Todo bien, Dale. Todo bien. ¿Seguros? ¿No hay duda? Va, perfecto. Ahora, ¿qué relación tiene con el derecho mercantil? Lo vemos relacionado con el derecho agrario en lo relacionado a las negociaciones bancarias de crédito agrícola. El tema de los seguros son con cobertura agrícola, contratos mercantiles y las operaciones económicas que tengan que ver con los productos agropecuarios. ¿En qué se relaciona? En las negociaciones bancarias de crédito agrícola, cuando van a una cooperativa a pedir un crédito, un préstamo, tiene relación con el derecho mercantil. En el tema de los seguros con cobertura agrícola, relación con el derecho mercantil. Los contratos mercantiles y las operaciones económicas que tengan que ver con los productos agropecuarios, obviamente hay contratos de leasing, por ejemplo, un arrendamiento con opción a compra de alguna tierra, por darles un ejemplo, ¿verdad? Un contrato de participación, un contrato de sociedad anónima en donde vamos a ser propietarios de diferentes tierras, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con operaciones mercantiles. Solo se los digo así en general para que lo comprendan, más no en específico, porque ustedes todavía están excusados porque no han visto derecho mercantil. El próximo semestre, el próximo año, en el octavo semestre, pues primero Dios ya van a poder empezar a desarrollar el contenido de derecho mercantil. Mientras tanto, solo lo pueden entender en términos generales, pero no en específico, porque ya van a tener oportunidad en su momento para desarrollar una materia en 3 semestres de derecho mercantil. Pero tiene que ver con negociaciones bancarias, tema de seguros, de coberturas, contratos y operaciones económicas con los productos agropecuarios. En términos generales, ¿lo comprenden, jóvenes? Pregunto. Nick, perdone, solamente tal vez si me pudiera repetir que usted habló de negociaciones bancarias, o sea, esa es la Ne- relación que existe ne- entre el derecho mercantil y el agrario. Sí, Pero negociaciones bancarias de crédito agrícola, seguros con cobertura agrícola, contratos mercantiles y operaciones económicas que tengan que ver con todos los productos agropecuarios, ¿sí? gracias, Nick. ¿Alguien tiene alguna duda o estamos claros con esto, joven? Pregunto.
¿Todo claro? Todo bien, Lick, gracias. ¿Todo bien, Lick? Ok, muy bien. Ahora, por último, relación del derecho agrario con el derecho laboral. El derecho agrario y el derecho laboral se encuentran estrechamente ligados, ya que comparten muchas figuras y fines jurídicos, como lo son la justicia social, los trabajadores, los principios y las características que los rigen. También se relaciona directamente con figuras como los regímenes especiales del trabajo, el tema trata de trabajo agrícola y ganadero, que es un régimen especial del Código de Trabajo, que se ve reflejado en el artículo 138 del Código de Trabajo. Es decir, sí se encuentran, por supuesto, debidamente ligados, ya que comparten muchas figuras y fines jurídicos. Obviamente, uno de los principios del derecho laboral también es la justicia social, ¿verdad? El principio de realidad, de garantías mínimas, el principio de indubio pro operario en favor del trabajador, indubio pro agricultor en favor del agricultor. Ya les había mencionado un poquito la semana pasada, ¿se acuerdan? Esa relación con esos principios y características que lo rigen, ¿verdad? Y pues también hay figuras como el régimen especial de trabajo que trata el tema de trabajo agrícola y ganadero, que está en el artículo 138. Bueno, tarea para la próxima clase. Investigar régimen especial del trabajo en materia de trabajo agrícola y ganadero, artículo 138 del Código de Trabajo. E investigar la relación de las ciencias económicas y sociales, investigar la relación con las ciencias económicas y sociales y con la historia del derecho agrario. Derecho agrario, me van a investigar, por favor, la relación con el derecho laboral y el régimen especial de trabajo agrícola y ganadero, artículo 138 del Código de Trabajo. ¿Y qué relación tiene el derecho agrario con las ciencias económicas y sociales y con la historia? Y ténganlo listo ahí para cuando yo les pida esas tareas. Ahorita solo lo vamos a comentar la próxima clase, pero siempre ténganlo porque cuando unos días antes del examen de este o el segundo parcial, cuando yo les dije, bueno, me van a mandar todas las tareas que les dejé en este tiempo, van a empezar a hacer un montón, entonces mejor vayan haciendo semana por semana y ya lo van a tener para podérmelo dar a hacer zona y para poder estudiar. Y obviamente yo después les voy a mandar las presentaciones, pero es una manera de ustedes aprender, estudiar y tener el contenido y el conocimiento ordenado. Entonces, por favor, esa es la tarea para el próximo viernes. Si no hay ninguna otra duda, pues les deseo una feliz noche y nos vemos pronto el viernes en nuestra próxima sesión. Gracias, Lick. Muchas gracias, Gracias, jóvenes. Lick. Que pasen feliz noche. Solo una consulta, Lick, todavía no Sí. tenemos libro, ¿verdad? No, el De viernes les lectura. voy a indicar qué libro pueden usar como referencia bibliográfica. No se preocupe. Gracias, Lick. Sofía Palma levantó la mano o ya no. Sí, Lick, buenas noches. Solo para preguntarle si puede repetir la tarea, por favor. Relación. ¿Qué relación tiene el derecho laboral con el derecho agrario? Ya lo vimos. Y el régimen especial de el trabajo agrícola, regulado en el 138 del Código de Trabajo. Y la relación del derecho agrario con las ciencias económicas, sociales y con la historia. Por favor. ¿Ya? Gracias.